tras este breve receso en una mañana muy intensa, damos inicio a la mesa 7, Descubriendo los mares, en la que contamos con la participación de Patricia Tobar Rojas, que va a darnos 2 conferencias, y Ana Morillas será la encargada de la segunda ponencia, ya que sus 2 compañeros no han podido venir. Y finalmente, para clausurar, habíamos preparado una conferencia sorpresa que nos va a dar Pilar Tejo Mora Granados, que viene del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Entonces, bueno, Patricia, si quieres comenzar te presento. Bueno, Patricia Tobar es profesora titular afiliada al John Jay College y al doctorado en Antropología en el Graduate Center de la Universidad de Nueva York. Desde 2006 al 2008 fue profesora e investigadora en temas de género en la Universidad Javeriana en Bogotá. Luego de haber estado vinculada al Instituto Colombiano de Antropología como investigadora y coordinadora del área de Antropología Social. Sus investigaciones más recientes tratan sobre mujeres viajeras y, en particular, las mujeres que vivieron durante la época de la conquista española. Ha publicado extensivamente sobre las consecuencias del conflicto armado en las mujeres colombianas, desigualdades de género en la ciencia y antropología médica. Entre sus publicaciones se destacan Las viudas del conflicto armado y Familia, género y antropología. Ya dejo que tú te organices como veas y muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes y por quedarse hasta el último momento de estos 3 productivos y espectaculares días en los que yo también he aprendido muchísimo sobre todo lo que ustedes también trajeron aquí a este simposio. Bueno, yo la verdad había enviado 2 ponencias para ver si seleccionaban una, pero entonces terminaron las 2, así que he invertido un poco el orden porque pienso que es mejor hablar de lo general y a nivel histórico y luego ya concentrarme en el tema de Cristóbal Colón. Cuando hablé de Cristóbal Colón, estoy escribiendo un libro justamente sobre las mujeres en la época de la conquista, entonces si tenemos tiempo quisiera leerles algunos párrafos de este libro. Bueno, muy bien. Entonces, aquí comienzo con un hombre. Les voy a decir por qué. En este trabajo, yo voy a hablar sobre las mujeres que se atrevieron solas o acompañadas a cruzar el umbral de sus casas y de sus vidas y emprendieron un camino que contribuyó a expandir la gran aventura del conocimiento. Viajar y explorar no ha sido un exclusivo privilegio de hombres. A ellas las hemos encontrado atravesando selvas, desiertos, mares, recorriendo el planeta, sumergidas en el fondo de los océanos, subiendo a las montañas más altas o embarcándose en naves espaciales. Aunque los libros de historia no las hayan tenido en cuenta y aparezcan poco en las enciclopedias o en los cánones de literaturas de viaje, y en las escuelas nos enseñan poco o nada sobre sus contribuciones, ellas han ido por caminos inesperados. Y me refiero aquí, cuando veo toda esta fila de retratos de hombres allá en la pared, digo, esos son los hombres que han puesto el ojo encima de qué vale la pena y qué no vale la pena. Y que muchas veces, pues lo que las mujeres han producido, han hecho, han escrito, no ha sido considerado como importante. Hay otras razones también de las cuales hablaré más adelante. Entonces, yo con esta presentación voy a hacer un pequeño homenaje a esta legión de osadas y valerosas damas. Hablaré de sus hazañas, de lo que ha significado llegar a sitios desconocidos y ver por primera vez cosas que otros no han visto, y además documentar esta experiencia en relatos autobiográficos, en cartas, en diarios y en otro tipo de escritos que han quedado para la posteridad. Entonces, en este caso lo que voy a mostrar es las famosas excepciones a la asumida ausencia de mujeres, o sea, que son muchas excepciones. Aquí voy a nombrar apenas unas pocas. Las narrativas de viaje han ocupado un lugar importante en la imaginación de la humanidad, sirviendo también de inspiración de grandes hazañas que han permitido traspasar las fronteras del conocimiento. Conocemos desde el colegio
las hazañas, lo que Heródoto escribió en la Grecia antigua, o Plinio escribió en Roma, o Marco Polo, o descripciones de navegantes, descripciones de exploraciones científicas que son la base de muchas de las disciplinas académicas que existen hoy en día. Nos ha quedado apenas la imagen de Penélope hilando sus recuerdos y espantando a sus pretendientes noche tras noche, mientras espera el retorno del marido, y que está demorado por cantos de sirenas y hechiceras seductoras, y aprendemos que también sobre grandes argonautas que viajan, pero no nos cuentan que entre esos argonautas también iba una mujer, Atalanta, y creo que Atalanta quedó convertida después en uno de los leones de las Cibeles. Entonces, cómo muchas de estas mujeres se rebelaron a las ataduras patriarcales que han existido. Pues a partir de esto me han surgido varias preguntas que yo creo que son importantes, como una ruta en este recorrido. Y primero era, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué salieron de las ataduras de sus casas y de sus familias? Y entonces, ¿qué ha significado ser viajera? ¿Qué ha significado moverse de un lado a otro en diferentes momentos históricos? ¿Y qué herencia nos han dejado estas mujeres? Entonces, por eso, en esta discusión sobre cómo han sido excluidas de los libros de historia, presento esta imagen. No sé si ustedes conocen a este famoso navegante. ¿Alguien lo conoce? Bueno, se llama Abel Tasman. Si han oído hablar de Tasmania, si han oído hablar, bueno, fue un navegante que llegó a Australia, por eso Tasmania, hay un mar que se llama el mar de Tasman, precisamente por él. Entonces, quería mostrarles la foto completa, la imagen completa que existe en el museo de este hombre y cómo ha sido recortada para mostrarlo solo a él. ¿Qué pasó? Esta es la imagen completa. Tasman viajó todo el tiempo con su esposa, esta es su segunda esposa. La primera murió y es la hija del primer matrimonio. Este es el cuadro que existe sobre Tasman, que fue con ella, está documentado, se escribió sobre ella, pero como ven ustedes, es que ¿por qué hace ese ruido cuando paso de una a otra? Bueno, nos está asustando desde el pasado la esposa. Sí, le voy a quitar el sonido. A ver, ¿será el sonido de esto? Cortamos el sonido y sí. Ya está. Bueno, me parece que nos haya hecho una señal aquí. La señora Tasman y la niña Tasman fueron las que nos dijeron, queremos estar en la historia, por favor, no nos saquen, no nos excluyan. Gracias. Entonces, justamente Tasman estuvo, espérate, ¿cómo es que la hacemos más grande? Ay, la quité. Ya. Aquí sale bien, es que aquí la estoy viendo, veo la siguiente. Ok. Entonces, Tasman estuvo en lo que se llama la Polinesia, hoy en día. Y antes de pensar, y yo pienso que además de la exclusión de las mujeres, es también el eurocentrismo que hay para mostrar quiénes han sido estas personas, estas mujeres que han viajado y cuál ha sido su contribución. Entonces, los europeos llegaron a la Polinesia en el siglo XVIII y las islas de la Polinesia están habitadas desde hace miles de años. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar estas familias? Porque no llegaron solo hombres, porque si no, no estarían habitadas. ¿Cómo hicieron para llegar en estas distancias tan lejos? ¿Cuál fue el recorrido? Y ellos fueron, en realidad, estos polinésicos que llegaron después a la isla de Pascua, que es el lugar más remoto del mundo, que está más o menos como a más de 4.000 kilómetros de la costa de Chile. La isla de Pascua, en este momento Chile
ha incorporado la isla de Pascua a sus territorios, y igual a la isla de Pascua también se llegó en el siglo XVIII, pero ya la gente vivía ahí. Entonces, ¿cómo hicieron estas personas para llegar hasta allá? El caso de la isla, esta embarcación que vemos ahí es una embarcación maorí. Aquí a la derecha, y los maoríes son también grandes navegantes, se mueven por todas estas islas que están muy separadas las unas de las otras, y yo he estado leyendo bastante sobre los maoríes porque pues hay mucha documentación etnográfica sobre ellos y sobre la Polinesia que me ayudan a entender mucho de lo que pasó en la época de la conquista en el Caribe, que también eran islas, eran grandes navegantes, pero la tradición de navegar y de sus embarcaciones en el Caribe desapareció, mientras que en la Polinesia todavía se mantiene. Entonces, en la isla de Pascua, yo estuve en la isla de Pascua hace 2 años, todo gira alrededor de la navegación, incluso la bandera es una canoa. Y ahora que digo la palabra canoa es una palabra como la palabra huracán y como muchas otras palabras relacionadas con el viento, la navegación, la meteorología, son palabras de origen taíno, porque pues, los españoles no conocían que era un verdadero huracán o que era una tormenta en el Caribe. Y además, como estas canoas, esa es la bandera de la isla de Pascua, es una canoa. En las paredes, los petroglifos, todo relacionado con las canoas, estos vigías del mar están sobre canoas y las casas son con forma de canoa volteada, y ellos están a la espera de que lleguen navegantes, de que lleguen otros grupos, porque ellos saben que algún día van a llegar y se van a acercar a las costas porque pues están absolutamente aislados. Entonces siempre me pregunté cómo se orientaban, cómo llegaban, cómo sobrevivían esos viajes donde iban hombres, mujeres y niños, y cómo llegaron allá. Otro caso es el de las regiones circumpolares. ¿Aquí tenemos conexión a internet? No, es que quería mostrarles un video que es muy famoso, ustedes lo pueden mirar, es sobre, se llama Nanook. Tal vez si hay antropólogos aquí reconocen ese video porque es un clásico, es un film, una película que se hizo a comienzos del siglo XX y muestra, comienza porque los... ¿Puedo intentarlo? Bueno, va con el niño acostado sobre el kayak, que es una palabra también inuit. Sí, gracias. Ahora esperemos a ver si lo podemos volver a la presentación. Bueno, ahí bajo al niño. Bueno, ahí sale la mamá. Y si uno ve el kayak, parece que viniera una sola persona, que viniera el señor en el kayak solamente, pero mire, salió la mamá con el bebé en brazos. Esta es gente que estaba adaptada a moverse por regiones totalmente de aguas frígidas, conociendo muy bien las corrientes, conociendo muy bien los vientos. Y caben todos ahí y se mueven. Falta como... hasta el perro pasa. Exactamente. Entonces esa... Ay, perdón. Y ahora... Ay, qué pena. Ahora ya son las cosas de YouTube.
Ya, aquí no sé por qué me ha salido eso. ¿Y ahora cómo salimos en la presentación? Otra vez era esta, creo. ¿Y por pero no me ya. No, ahora me salió la otra. Me voy a quedar aquí si quieres. Sí, porque no se me... ya. Esa. Listo. Eso. Entonces, aquí es esto para mostrarles que cuando Bering, que iba también con su esposa, la esposa se quedó en la península de Kamchatka, iba con toda su familia Bering, entonces él ya se metió a explorar más hacia el norte y entonces se sorprendió de que le saliera gente y a pedirles cuchillos y a cambiar cosas, porque es muy común que cuando dos grupos de personas que van por el mar se encuentran, entonces quieren intercambiar objetos y quieren ver quiénes son los otros y qué llevan. Entonces él se sorprendió de ver gente ahí y de ver hombres y mujeres, pero él fue el que quedó como el gran descubridor pues de esa región, porque Europa no lo conocía, Rusia tenía sus territorios y no sabía qué era lo que tenía ahí. Y además también cuál fue el papel de esas mujeres que viajaron con esos exploradores a esas zonas. Las expediciones vikingas también son muy importantes. En las expediciones vikingas tenemos a Freydis, que Freydis es la hija de Erico el Rojo. Está mencionada en las sagas de Vinland y Freydis estaba embarazada. De pronto la esposa de Nanuk también estaba embarazada, no lo sabemos, o sea, eso era un hecho normal que no impedía que las mujeres fueran en esas navegaciones. En el caso de Freydis es muy importante tener en cuenta que muchas de las mujeres, la desautorización de lo que hicieron las mujeres también, hay dos maneras de hacerlo. Uno, acusarlas de locas y otro, acusarlas de prostitutas. Entonces, esa es digamos, la desautorización masculina para que ellas no entren en esas historias de navegación, de viaje, de aventura, y además porque Freydis también era guerrera. Esa era el otro tema, que es un tema excluido para las mujeres en Europa. En el Caribe también las mujeres eran guerreras. Bueno, esta es una ilustración que me encontré de la época medieval, donde también esa embarcación va llena de mujeres. Entonces, con todas esas evidencias, yo digo, pero ¿por qué es que no hemos estudiado, no hemos trabajado, a ver, qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue que a las mujeres y por qué las bajaron de los barcos en la historia? Cuando la evidencia está ahí de que ellas siempre estuvieron. En el tema de los descubrimientos, esta imagen me llama mucho la atención porque es de 1535. Fue cuando Jacques Cartier llegó por primera vez, se adentró por el río San Lorenzo llegó a la zona donde hoy está ubicada Montreal, que realmente es bastante temprano, en 1535. Acordémonos que el Mayflower llegó en 1600, 100 años después de que los españoles ya habían estado en Estados Unidos, y en el Mayflower iban hombres, mujeres, y alguien me comentó que había nacido un bebé a bordo del Mayflower. En los libros españoles no he encontrado referencias a ese tema de que hayan nacido bebés en alguna de esas expediciones. Es probable que haya ocurrido, pero como eso era visto como algo natural de las mujeres, pues no era necesario documentarlo, muy probablemente. Pero en este caso, esta ilustración me llama la atención de que las mujeres estaban en el centro de las conversaciones con los nativos. Bueno, estos nativos de esas áreas también son muy famosos en la antropología por hacer parte de sociedades igualitarias y donde pues, las mujeres siempre se han desempeñado a nivel político, a nivel económico, con igual acceso a los recursos en la sociedad.
me pasé a la que era así. Bueno, esto también es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre viaje, expedición científica, quiénes son estas personas y qué los motiva a hacerlo. Bueno, cuando uno mira la historia de las investigaciones científicas siempre aparece Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón no iba, sí, abrió nuevas rutas, perfeccionó ciertas maneras de navegar, pero Cristóbal Colón era un comerciante, primero que todo. Entonces, esas expediciones se hicieron. Claro que después los reyes, al firmar las capitulaciones, ellos querían recoger minerales, monstruos, todo lo que hubiera que pudieran llevar, que tuviera un valor comercial, básicamente. Era lo que les interesaba. Bueno, entonces, en primer lugar, yo creo que la navegación se fundamentó sobre el comercio. Luego, la peregrinación, las misioneras, las experiencias religiosas, propagación de fe, también esa fue una motivación importante para el viaje y todavía falta por hacerse la historia completa de las misioneras y la fundación de conventos, porque se le ha dado bastante atención a los misioneros, pero a las misioneras no se les ha dado tanta atención. El otro tema, y es mucho más reciente, es el de las educadoras, las enfermeras y las cuidadoras. Pero ese tema también iba, lo encontré mucho en mi trabajo sobre la época de la conquista, porque las familias completas iban con criadas, con esclavas, con la persona que cuidaba a los niños, era parte de todo el grupo familiar, incluidos los sirvientes, iban en esas embarcaciones. El otro eran las acompañantes, las esposas de embajadores, funcionarios coloniales, militares, todas ellas viajaban también. Y algunas escribieron en sus cartas, en sus diarios, dejaron toda una evidencia muy importante de consultar hoy en día. Y la otra más reciente, digamos las trotamundos, las turistas, las mujeres que ya hoy en día deciden y pueden hacerlo si tienen el dinero suficiente de irse por el mundo a conocer. Entonces las expediciones, en primer lugar, pues el moverse de la casa implica una curiosidad por el conocimiento, una curiosidad por salir y ver qué hay más allá de su propia casa. Y la intención de trascender, de descubrir, de hacer algo que las otras personas no hacen. Yo creo que esa motivación la tenemos hoy en día en la medida en que estamos viajando por el mundo. Entonces, no, acabo de llegar de la India. Ah, todo el mundo, ¿estuviste en la India? Sí, claro. Entonces eso crea también como un estatus de que yo sí fui allá, pude conocer estos sitios y regresé. Entonces, y de que si quieres cualquiera lo puede hacer. O si salieron y fracasaron, también esto tiene un significado. También esto puede cambiar destinos individuales y destinos colectivos, ese tipo de fracasos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, el capitán Cook dejó una cantidad, murió, fracasaron sus expediciones, pero hoy existen los sobrevivientes, los descendientes de los sobrevivientes de la expedición del capitán Cook. Bueno, también quisiera hablar un poco de los viajes físicos y mentales, porque los viajes son procesos, pueden ocurrir en cualquier parte, y ahora con el internet también y con esas aplicaciones donde puedes ver las estrellas, la tierra, la calle, todo eso, entonces eso te permite hacer otra clase de viajes a los cuales no teníamos acceso antes. Y el viaje como extensión de la vida en contraposición a las limitaciones del cuerpo. También esa es otra razón importante para hacer esos viajes. Es que mirando estos señores ahí en la pared, me acordé de lo que decía el presidente de la Sociedad Geográfica de Londres en 1903 sobre las mujeres exploradoras. Y justamente estaba pensando en que hace poco vi la película de King Kong, la original, y entonces hay una chica que quiere ir
y la sociedad geográfica no le permite ir en el viaje. Incluso el papá era el que financiaba la expedición y no le permitían. Entonces yo dije, bueno, es que claro, si tenían esta mentalidad, ellos no realmente impedían que las mujeres fueran en estas expediciones. 50 años pasaron de 1913 hasta que una mujer fue admitida a la Sociedad Geográfica de Londres por primera vez. Entonces, eso también son otro tipo de impedimentos institucionales hacia las mujeres. Bueno, las mujeres no podían estudiar geografía, historia, y en cada país pues entraron a la universidad en diferentes épocas. Y además también pues muchas carreras implican ir a hacer trabajo de campo, moverse en zonas de selva o en zonas de conflictos armados. Entonces, no todo el mundo pues está interesado en moverse de su casa y hacer esas conexiones. ¿Por qué pongo aquí a Magallanes y a Beatriz Barbosa? Porque esto tiene que ver con quién financia las expediciones. No sé si ustedes saben, pero la expedición de Magallanes fue financiada con la dote de la esposa, que era española. Entonces, hay muchas expediciones donde ellas no fueron, pero financiaron, como es el caso también de, bueno, Humboldt y Bonpland. El viaje que hacen por todo Sudamérica fue financiado por la mamá de Humboldt. Y así hay muchos casos. Bueno, Isabel la Católica siempre la muestran como la gran mecenas de los viajes y de las expediciones. Entonces, ese es otro punto importante de tener en cuenta. Bueno, esto también ocurrió en la época de los descubrimientos. También muchas mujeres, las holandesas, eran muy famosas por viajar también con sus familias. Tasman era holandés. Y muchas iban para diferentes sitios, a selvas, a situaciones muy extremas de peligros, de ríos torrentosos, de mosquitos, de enfermedades. Y esta en particular escribió un diario muy interesante, que no sé si esté traducido al castellano, pues sería muy interesante verlo porque vale la pena la narrativa que hizo y las descripciones que hacía de los sitios por donde pasó. O sea, casi toda su familia falleció, ella estuvo cautiva, bueno, pasaron muchas cosas muy difíciles. Y esa también, pues, a pesar de que todo el mundo sabía de los peligros y de lo que existía en esas épocas, la gente igual se lanzaba a esos viajes por diferentes sitios. Este tema también es el tema de los naufragios, el tema de los peligros. Yo leí un libro sobre un naufragio de portugueses en la costa de África. No murieron en el naufragio, pero murieron después por las tribus que se encontraron. Y uno de los problemas que tuvieron las mujeres, que esto se escribió después, fue que las desnudaron. Y para las europeas la desnudez era del otro, de las otras, de ellos, allá. No, los cristianos, la desnudez del cuerpo era una cosa muy grave para hacerlo en público. Y a ellas las desnudaron. Y entonces ellas se murieron de la vergüenza y se cubrían con el pelo, trataban de hacerlo, pero fue tal el impacto que muchas murieron de la vergüenza de que las hubieran desnudado frente a otros. Entonces, bueno, yo iba a hablar otra vez de los naufragios en el tema de Colón, regresaré a eso más tarde. El contexto político y colonial de las expediciones es muy importante porque cada expedición es el resultado del contexto del momento. En este caso, cuando se entró a África, Inglaterra era quien estaba ahí tratando de entrar más hacia al centro. Entonces, muchas mujeres inglesas participaron en esa. Aquí en la parte de abajo, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver a la mamá con un bebé en brazos, los dos niños a la orilla del río y pues los sirvientes negros que los acompañan y esta familia es una familia de misioneros, va por todo el centro de África. Esta también es otra familia que estuvo allá
Mary Slessor creo que se llama, y ella también vio todo el tráfico de esclavos en el centro de África. Eso es lo que había dicho. Esta expedición filantrópica que ustedes deben conocer también, y que se han hecho películas y varios libros sobre eso, sobre la Real Expedición, y aquí esta imagen que creo que está en Galicia, porque estos niños los sacaron de orfanatos para irlos dejando por donde fuera la expedición, porque ya habían visto que era una manera rudimentaria de vacunarlos. Entonces, si los dejaban en un sitio, llevaban como la cepa y de ahí la extraían y la pasaban a otros. Entonces, esos niños que salieron de un orfanato iban con una señora. La señora los llevaba exactamente. Hasta que, pues al final ya los dejó todos esparcidos por el mundo a los niños. No sabemos qué habrá pasado con ellos. Bueno, esta expedición de Bougainville en 1729 pues fue también muy importante, y él recomendó específicamente que de ahí en adelante los barcos franceses fueran que los marinos y los expedicionarios llevaran a sus esposas, porque lo mismo que pasó en el Capitán Cook y lo mismo que ha pasado en otras expediciones donde van solo hombres, el asalto a las mujeres locales ocurre con frecuencia. Entonces él dijo, no, se me enloquecieron estos hombres, tienen que venir con las mujeres. Igual también lo hizo Isabel la Católica, igual también lo recomendaron en otros casos de que ellos no podían ir solos por muchas razones. Y justamente en esa misma expedición, entonces es la otra manera en que algunas mujeres han viajado disfrazándose de hombres. Entonces, y cómo ellas fueron, y esta supuestamente pues fue la primera mujer que circunnavegó el globo, y ella está dibujada ahí con unas hojas, unas plantas, porque ella recogía plantas. Entonces esa era su tarea. Y las mujeres locales en Tahití se dieron cuenta que ella era una mujer. Este no es digamos, el primer caso de mujeres que hayan ido disfrazadas de hombre en estas expediciones. Yo, leyendo para mis trabajos sobre las expediciones donde ha habido mujeres o buscando a esas mujeres, por ejemplo, me encontré en la expedición de Joffre de Loaiza, que fue a las Molucas, que llegó a Tidore, y cómo leí en algún momento que hubo una batalla y bajaron a una mujer negra del barco. Esa es la única referencia, y yo pienso que esa sería la primera mujer europea, africana, no sabemos, que llegó hacia esas zonas y que además la bajaron del barco. Los nativos se la robaron del barco. Entonces, esa es la única referencia. No he visto absolutamente ningún trabajo que trate sobre esa mujer o qué pasó en la expedición. Desaparecen completamente, nadie se pregunta ese tipo de cosas. Bueno, todo el mundo sabe que la primera persona de piel oscura que llegó a Norteamérica era el esclavo que iba con cabeza de vaca, que atravesó todos los Estados Unidos. Sobre él sí se han escrito muchos libros. Bueno, estos son las expediciones, lo que traían a Europa para mostrar, y que fue el comienzo de los museos y lo que tenemos ahora, todas las cosas que se recogían, todos los monstruos, lo que veían allá que podía ser exótico, raro, totalmente sacado de contexto, que no sabíamos qué era, y entonces muchas de las mujeres contribuyeron a aumentar ese tipo de colecciones con esos elementos. Bueno, en esa época de las expediciones también está esta señora, Isabel Gran Mazzón y Bruno, que se documenta como la primera mujer también de origen europeo que bajó por todo el Amazonas a reunirse con su esposo en las bocas del Amazonas. Esto es importante porque la reunión familiar es una de las razones por las cuales muchas mujeres han viajado, porque sus esposos están en otro lado y la solicitan. Dentro de... Me quedan 5 minutos para esto, o para todas. ¿Para todas las dos? No puede ser, tan rápido se pasó el tiempo. No, bueno, trataré de resumir muy rápidamente. No, ¿qué tal que hubiera presentado solo una?
Bueno, la otra razón por la que muchas mujeres se quedaron famosas por el viaje fue por pintar flora y fauna, que eso era, como no había cámaras, no había fotografías, entonces, y llevar plantas a Europa, no sobrevivían muchas veces el viaje, entonces ellas iban como pintoras, y una de esas es Merian, ¿cómo se llama? Bueno, una holandesa que además Linneo consultaba a ella, María Sibila Merian, la que hacía todos estos dibujos de plantas, animales que no se conocían en Europa. Muchas otras también hicieron eso. Entonces, bueno, quería mostrar un poco estas mujeres que fueron porque eran solteras. Entonces, hablando de la familia, una de las razones por las cuales se movían, y muchas de esas misioneras eran solteras, y el ser religiosas les daba la libertad de moverse por muchas partes. Algunas esperaban a que sus parientes se murieran o algo y quedaban libres y se iban por el mundo a explorar. Esta Mary Kingsley, hay un test que tiene su apellido y las rutas que recogió en las desembocaduras de varios ríos, y también se fue a buscar las fuentes del Nilo. Bueno, esta quería cerrar entonces con Isabel de Urquiola, que no sé si ustedes la conocen, y que también el tema de la mujer embarazada o la mujer que pierde a sus hijos en tierras distantes. Bueno, déjame ver qué tengo para hablar un poquito de Cristóbal Colón. A ver si alcanzo a hablar de él. Esta también es interesante porque este es famoso explorador del Ártico, muy conocido. Lo que pasa con muchos hombres, que si se van solos también se consiguen mujeres en otros sitios. Entonces ya se había involucrado con una mujer nativa inuit, y entonces la esposa, cuando oyó la historia, dijo no, yo me voy para allá también porque a mí no se me desbarata esto aquí, y se fue para allá y tuvo ese bebé allá. O sea, el primer bebé de origen europeo que nació allá fue porque ella dijo no, si no me voy con mi marido lo pierdo completamente. Entonces esa es otra razón por la cual las mujeres hacen estos viajes. Bueno, y esta parte la quería cerrar entonces con mostrarles la siguiente etapa de la exploración marítima, de la cual nos van a hablar nuestras compañeras ahora, hacia el fondo del mar. Bueno, entonces rápidamente vamos a hablar de Cristóbal Colón y de los viajes de Colón y las mujeres, que una de las cosas que me ocurre con bastante frecuencia cuando yo hablo sobre mi investigación, y que digo yo estoy trabajando sobre las mujeres en el siglo XVI, las que fueron en la conquista, la primera pregunta que me hace la gente es, ¿y había mujeres? Invariable, en muchos espacios, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿y había mujeres? Sí, y muchas, y me decían, pero eran prostitutas, ¿cierto? Y decían, no, y además digo, pues, y como para qué iban a llevar los españoles prostitutas en los viajes cuando tenían montones de mujeres nativas a su disposición, si quisieran. Entonces, he encontrado una serie de mitos, y hay muchos mitos al respecto de la conquista. Quería mostrarles esta frase primero de Ponce de León, que salió de Sevilla con 3 naves para conquistar la Florida, y esto fue lo que escribió Gómara. Tocó en Guacana, que llaman Guadalupe, echó en tierra gente a tomar agua y leña, y algunas mujeres que lavasen los trapos y ropa sucia. Salieron los caribes que se habían puesto en celada y flecharon con sus saetas enherboladas los españoles, mataron los más que a tierra salieron y cautivaron las lavanderas. Con este mal principio de agüero se partió Juan Ponce al Borinquen y de allí a la Florida. Todas estas expediciones llevaban mujeres, porque además eran expediciones para poblar esos nuevos sitios, y no se puede hacer una nueva población si no se llevan mujeres. Entonces, la metodología que yo he usado en mi trabajo muchas veces se reduce a esa frase de que habían lavanderas en el barco, pero lo curioso es que están documentadas todas en los archivos de Indias, en los cronistas, pero hacia el siglo XVIII
desaparecieron todas de las narrativas de la conquista, no estaban en ninguna parte. Entonces, yo creo que eso se refiere mucho con los mitos que hay sobre la conquista que Matthew Restall ha escrito, y que primero el mito de que el descubrimiento fue el logro de un grupo pequeño de hombres, aventureros, heroicos. Eso es como se reduce a eso el primer mito. El segundo mito era que los conquistadores formaban parte de una desarrollada armada española. Resulta que muchos de los conquistadores no eran ni siquiera, no eran navegantes. Por ejemplo, Diego de Nicuesa, que fue un fracaso su expedición. Diego de Nicuesa era el trinchante del rey, él nunca había, yo creo que ni siquiera había estado cerca al mar. Entonces, eso pasó en muchas expediciones. También el uso de las conexiones de las esposas, las dotes, las alianzas familiares, el matrimonio con viudas ricas fue muy importante. El tema de los indios amistosos, y en esta parte también, volviendo a la gente sin historia, en mi trabajo lo que yo estoy haciendo es mirando la perspectiva no solo de las mujeres españolas, pero de las mujeres nativas y de las mujeres que llegaron de África, que trajeron de África, y cuál fue la conformación de esa primera sociedad a partir del viaje y de los saberes que estas mujeres realizaron. Bueno, esto está grave, ya les toca esperar a que salga mi libro publicado. A ver, déjenme mirar a ver qué puedo hacer en un minuto. Bueno, el negacionismo histórico. Muchas mujeres ni siquiera pusieron un pie en las Indias y se beneficiaron enormemente. Bueno, había mujeres también, como ayer mencionaron, dueñas de navíos. Yo pienso que la primera esposa de Colón fue instrumental en Colón haber venido a América. Felipa Muniz de Penestrelo era hija del capitán Donatario, gobernador de la isla de Puerto Santo, y allá nació Diego Colón. O sea, la primera mujer documentada que viajó con Colón fue su esposa. Ahí él heredó todos los mapas y los documentos del papá de la esposa, que le sirvieron después para conocer muchas rutas en este camino. La segunda compañera, que en muchos libros aparece como una tabernera, una mujer sin ningún reconocimiento social, la mamá de Hernando Colón. Ella era de familia de comerciantes de vino y de aceite que los ponían en los barcos. Y acuérdense que Diego de Arana, que era primo de la compañera de él, Diego fue el capitán que se quedó en el fuerte de Navidad. O sea que otras cosas que hizo Colón rápidamente, bueno, estas son unas de las razones por las cuales yo puedo explicar la ausencia de las mujeres en las narrativas y en la historia, y la falta de interés por conocer los roles de las mujeres. Bueno, en cierta parte esto tiene que ver con la leyenda negra de que los hombres eran criminales, las mujeres prostitutas, y pare de cualquier conversación, cualquier discusión. Ahí no se puede hacer nada más. Las mujeres lógicamente humanizan la conquista se ve de otra manera al incorporar a las mujeres, pues muchos historiadores, yo veo que el problema de los historiadores también, he leído historiadores famosos colombianos de esa generación también, que han escrito, no, la primera mujer llegó a Colombia en 1540, antes no había mujeres, y con eso niega la existencia de todas las mujeres, y eso se ha creído. Entonces, también eso es muy problemático. Al respecto de Colón, rápidamente, es muy importante tener en cuenta cómo Colón se benefició de muchas otras mujeres para sus viajes. Juana de Torres, que también su hermano fue capitán, Juana de Torres era el ama del príncipe Juan. Colón le envía una carta a Juana de Torres cuando regresa encadenado, pero Juana de Torres le ponía la comida en los barcos específica para Colón, y le llevó una cocinera, y en el segundo viaje de Colón
iban también muchas mujeres, no solo acompañando a sus maridos, pero iban como comerciantes. Después, siento... Entonces después les sigo contando la historia. Bueno, muchas gracias. Lo siento muchísimo, de verdad, pero ya vamos con un retraso espectacular. Nuestra siguiente ponente, como os he comentado antes, es Ana Morillas, que es bióloga de formación y funcionaria en el Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía desde 1988. Ejerce desde 2009 como responsable de comunicación y divulgación del COP. Es coautora de publicaciones científicas e informes técnicos, publicaciones de divulgación de carácter científico y ha participado en más de 20 campañas oceanográficas. Actualmente es responsable del proyecto de divulgación IEO Oceánicas, la mujer y la oceanografía, impulsado por esta misma organización y que ha recibido la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También ha sido la responsable del proyecto de divulgación IEO Virtual, financiado por el CECIT y beneficiaria de la acción especial del Gobierno de las Islas Baleares para la mejora de los sistemas de divulgación de las actividades de investigación del COP. Ana, cuando quieras. Apunto. Si no, yo sigo hablando. Dime. ¿Cuál? ¿Habéis visto el pececito? No, esto no nos gusta nada. Bueno, da igual. Lo hacemos sin mostrar vista. ¿Eh? A ver, si yo lo pongo ahora así, no sé por qué se ha dormido. No le ha gustado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? Mira, ¿no? ¿Qué ha sido aquí? La verdad, sigo promocionando mi libro. Yo creo que lo Madre mía. ¿Y ahora qué pasa? Allí se va a fastidiar, ¿eh? que me lo publique. F, las pantallas. No, F5. ¿Qué ha pasado? Ahora. Venga, ya está. Bueno. Y ahora bueno, pero vayamos al principio. Bueno, pues teniendo en cuenta que soy la última, de que tenemos, ¿no?, el tiempo contado, voy a ir a... Y que Patricia me ha adelantado el camino con 2 diapositivas de las que teníamos. Bueno, pues soy Ana Morillas. Gracias por invitarnos y permitirnos presentar esta presentación sobre oceanógrafas mujeres que exploran los mares. Y disculpar a Pablo y a mis compañeros Pablo y Mar que no han podido estar presentes. Y bueno, hay tanta suerte que he llegado yo con el avión esta mañana. Que también, bueno, vamos a ver. Oceanógrafas, mujeres que exploran los mares, mujeres que investigan los mares, más porque para diferenciarlo un poco de las grandes exploradores y exploradoras, podremos decir. Para ponernos en contexto, estamos ahora hablando de ciencia. ¿Qué es la oceanografía? La oceanografía es la ciencia que estudia los mares y los océanos desde todos sus puntos de vista y utilizando todos los recursos en cuanto a ciencias naturales, es decir, se nutre de otras muchas disciplinas como la biología, la geología, la física, aplicadas exclusivamente a conocer los océanos. Por eso se le llama ciencias marinas. ¿Qué pasa? Que hoy en día, sobre todo hoy en día y a lo largo de la historia de la humanidad, la oceanografía siempre ha estado ligada a la tecnología. Somos terrestres, es un lugar inhóspito para nosotros el océano y hemos tenido que ingeniarnos con la construcción de aparatos, desde estas canoas que se han hablado aquí, hasta los buques más sofisticados que utilizamos hoy en día, nuestros laboratorios flotantes, submarinos, sensores, aparatos, ya con muchísima tecnología para poder estudiar e investigar este mar. Pero curiosamente la oceanografía como ciencia, si le podemos llamar como que engloba a todas ellas, es una ciencia relativamente moderna. Nació en 1872, o se dice que nació la oceanografía en 1872,
a raíz de una expedición, pero en este caso científica. O sea, convirtieron un barco de pasaje, lo convirtieron en barco científico, los ingleses, y fue el Challenger, y es allí cuando se dice que nace la oceanografía. No hace tanto al respecto, es más, tuvieron que pasar más de 30 años, por ejemplo, para que la oceanografía naciera en España de la mano de un profesor, el profesor Odón de Buen, en 1914, que fundaría nuestra institución, el Instituto Español de Oceanografía, en base a tres centros que fueron los laboratorios en Santander, en Palma de Mallorca, que es donde yo trabajo, el Laboratorio Biológico Marino de Portopí, y el de Málaga. A raíz de esto ya hemos evolucionado. Esto, digamos, es una línea de tiempo en donde vemos, ¿no?, que han ido ocurriendo cosas, que es lo que os queríamos comentar, y es que para hacer oceanografía, para hacer ciencia, hace falta un equipo humano, y el equipo humano tiene que estar formado por los dos géneros, o sea, por ambos sexos, por hombres y mujeres. ¿Cómo ha sido la incorporación de la mujer a lo largo del tiempo en la oceanografía? Es lo que se han hablado aquí durante estas ponencias que he escuchado esta mañana y por lo que he podido leer de los días anteriores. Todo trabajo en la mar siempre ha sido considerado un trabajo de hombres. La mujer no podía, lo hemos hablado tanto en las exploraciones científicas, da igual, la mujer no ha tenido incluso prohibido el embarcar, sobre todo en nuestra disciplina. Estaba hasta prohibido embarcar, estamos hablando a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras noticias que se tienen del trabajo de las mujeres en la oceanografía eran trabajos en zonas costeras, podríamos decir, incluso a pie, nadando, ¿no?, o con pequeñas embarcaciones, o el trabajo en laboratorio. Esto no es muy diferente de lo que ha ocurrido en otras ciencias. O sea, que ellas no podían tener acceso, por ejemplo, ciencias geológicas, ¿no?, solo se quedaban, o en astronomía, esto ha ocurrido siempre, ¿no?, las científicas ocultas. Bien, Patricia, aquí te la tengo ilustrada, es la diapositiva que me has pisado justamente. Bueno, no pasa nada, la volvemos a repetir. Es curioso que aunque la oceanografía nace en 1800, la primera noticia que se tiene de una mujer, ¿no?, que digamos hiciera ciencia, fue Jeanne Barret, que lo hizo además porque se casó, o sea, ella se enamoró de Bougainville, del señor, que era botánico, y se vistió de hombre y se subió en un barco y fue una expedición. No se puede considerar una oceanógrafa, pero sí que es verdad que durante 4 años dieron la vuelta al mundo. Sí es verdad que las nativas, muy listas ellas, de Haití, como bien has dicho, Patricia, fueron ellas que la descubrieron, ¿no? Y bueno, luego la condecoró el rey Luis XIV, y volvió a caer en el olvido hasta que ha vuelto a ser un ejemplo como mujer. Solo se tiene ese retrato de ella, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo, tienen que pasar 150 años para que la mujer vuelva a poder realizar una campaña eminentemente oceanográfica, pero tenemos unas pioneras allí, unas mujeres valientes que curiosamente no tuvieron acceso, por ejemplo, no tenían acceso ni a los estudios académicos, ni a la universidad, ni a los estudios básicos. O sea, fueron mujeres, sí es verdad que ellas eran de una clase media alta y tenían acceso, ¿no?, a bibliografía, lo que les permitió cultivarse. Y luego, algunas de ellas lo podríamos comparar, o sea, hubo de muchas otras disciplinas, pero con respecto a las oceanógrafas, pues muchas de ellas, pues gracias incluso al matrimonio, les permitió, el hecho de casarse con hombres les permitió viajar, como el caso de Jeanne Villepré, que está considerada la madre de la acuariofilia. Estáis viendo que ahora lo vamos a hacer en la línea de tiempo. Jeanne Villepré o Maud Delap, que fueron todas ellas autodidactas, todas ellas pioneras en criar medusas en cautividad. Con el tiempo luego tiene una especie dedicada, ¿no?, con su nombre. Bueno, el caso de Maud Delap, por ejemplo, de Irlanda, enviaba muestras a un laboratorio y entonces querían que fuera, le ofrecieron un trabajo.
Pertenecía a una familia numerosa, muchos varones, las chicas no pudieron acceder a los estudios y cuando en este caso su padre se negó en rotundo porque ella solo saldría de la vivienda familiar solo para casarse. O sea, tuvo que hacerlo todo eso en los años, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XX, lo tuvo que hacer todo a distancia. Anita Conti, también nacida a finales del siglo XIX, también todo lo hizo. Ella sí fue un poco exploradora porque viajó por muchos, también gracias a las exploraciones que hacía con su marido, los viajes que hacía con su marido, gran fotógrafa, pero como navegaba mucho, empezó a interesarse por el mar y bueno, pionera en los años 50-60 en denunciar los impactos de la pesca a nivel industrial. Va pasando el tiempo y sí que las mujeres ya van teniendo más acceso a los estudios universitarios. En España se tiene constancia de la primera mujer para poder estudiar medicina en el año 1870 y bueno, a partir de allí se van incorporando, porque vamos poniendo ejemplos ahora de España, pero mujeres como Mary Sears, o bien, que fue una comandante que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la primera unidad de oceanografía de la Marina de Estados Unidos, o bien Mary Tarr, la primera persona, fue una mujer en cartografiar los fondos de todos los océanos. Fueron mujeres que tuvieron acceso a la educación superior, pudieron desarrollar su trabajo ya en organismos, en instituciones, ¿no? Científicas, pero ellas no podían, en ese caso en Estados Unidos, no podían embarcar en un buque oceanográfico. Es curioso que no las dejaran hasta los años 60, hasta el siglo pasado, si no eran acompañados de sus maridos. Volvemos a repetir un poco la historia, Patricia, de las exploradoras. Y por tanto, los descubrimientos que hicieron, por ejemplo, Mary Tarr, el compañero, el varón, era el que podía ir al mar a recoger los datos y ella es la que podía generarlos en el laboratorio para, al final, poder ser la precursora de la teoría de la tectónica de placas, casi nada. Hubo excepciones, bien es cierto, por ejemplo, María Klenova fue una rusa nacida en Siberia y ella sí que fue la primera mujer que que investigó en la Antártida en los años 60, pero ya pudo dirigir expediciones en el Ártico en los años 30. Estos sí que son, pero vamos, habas contadas de lo que nos ha llegado a través de la bibliografía, y un caso curioso que es el de Jimena Quirós, que hemos descubierto hace muy pocos meses. Jimena Quirós Fernández de Tello fue la primera oceanógrafa que hubo en España, contratada por nuestra institución. Estamos hablando de 1920. Ella tuvo acceso a la educación universitaria, es más, estuvo en la residencia de señoritas, ojo, residencia de señoritas dirigida con María de Maeztu, cuando la de caballeros se llamaba la residencia de estudiantes. Hay que ver estos detalles. Jimena Quirós, una mujer muy involucrada, o sea, profesional, científicamente hablando, y además muy involucrada en cuestiones de, en aquellos tiempos estamos hablando de conseguir el voto de la mujer en España, creó un partido político Juntos Hermanos. Jimena, primera oceanógrafa en España en el año 20, empezó a trabajar en Palma, primera mujer en embarcar en un buque español. Estamos hablando de esos años, cuando hemos dicho en Estados Unidos, los años 60, por sí solas, y primera mujer en publicar un artículo científico en oceanografía sobre los moluscos en Almería. Jimena fue represaliada por el régimen, tanto el republicano como el del régimen, cuando después de la guerra civil, fue represaliada y abandonó por completo la investigación. Era una profesión muy gran profesional. Y bueno, es triste, pero hemos descubierto esta historia hace poco que os contaré. Ellas fueron pioneras, ya vamos avanzando en el tiempo, estamos a mitades del siglo pasado, ¿no? Y entonces son las pioneras que han abierto el camino a muchas otras, ¿no? Entre las que yo incluso no me pueda, ellas son mis referentes, ellas son mis maestras, las que me han podido enseñar.
pero ya nos tenemos que situar, o sea, ya nos vamos incorporando al entorno laboral, vamos teniendo estudios superiores, hay doctoras, acceso, ¿no?, a toda la academia, pero nos tenemos que poner ya en los años 90 del siglo pasado para que haya, o sea, visibilicemos, veamos mujeres que sí que ya tienen puestos de responsabilidad. Ojo, bueno, teníamos a la comandante, ¿no?, pero siempre, por ejemplo, Cindy Lee Van Dover, que ha recibido premios, ha sido la primera y única mujer en pilotar el Alvin, el submarino más importante en la historia de la exploración oceanográfica. Por ahora ha sido la única, porque además fue jefa de su departamento. Patricia, nuestra referente, nuestro custó femenino, yo que soy una mujer ya de cierta edad, o una edad incierta, mi referente, sí, mi referente, tengo que decir, claro, yo no soy de la época de Internet ni de la Wikipedia, solo teníamos la tele en blanco y negro y enciclopedias, ¿no?, y lo que me pudieron enseñar los libros de texto. Mi referente fue Cousteau. Yo no tuve acceso, ¿no?, al conocimiento de Silvia norteamericana, pero bueno, bióloga, luchadora, exploradora, más de 7.000 horas de agua como de buceo, activista en favor de los océanos, y que además en octubre del año pasado se le entregó el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Tuvimos el placer de tener las otras compañeras de Gijón, visitó el centro y bueno, muy luchadora. Además fue la primera mujer, quiero decirlo bien, no me quiero equivocar, la primera mujer en dirigir la principal administración dedicada al estudio de los océanos de los Estados Unidos, que es la NOAA, la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera. Esto es lo que siempre leen las siglas, la NOAA. Ella lo dejó porque no le hacían caso. Tuvo muchos problemas, además, como mujer, pero bueno, ya os digo que son nuestros referentes, ¿no?, para fijarnos en ellas. ¿Cuáles son las cifras hoy en día, ¿no? Los últimos informes indican que el número de oceanógrafas no ha dejado de biólogas marinas, oceanógrafas físicas, químicas, geólogas, incluso ingenieras que tenemos en la institución y que hay en otras, porque para toda esa instrumentación y toda esa tecnología que hay que mantener y hay que tener para que a nuestra disposición, necesitamos de muchísimas disciplinas, no ha dejado de crecer. Y hoy en día parece ser que somos más. Muy bien. Parece ser que hoy en día somos más. Los últimos informes, parece ser que el personal investigador, tanto en los organismos públicos de investigación como en las universidades, estamos a un 50%. Os puedo decir que en nuestra institución, en el IEO, las mujeres estamos superando, y eso lo he visto yo en mis 30 años de funcionaria, lo he visto cómo hemos ido lentamente, pero estamos allí. El Centro de Palma, por ejemplo, somos un 60-70% de mujeres, pero curiosamente hay que destacar la segregación vertical de género en la carrera investigadora, es decir, el famoso techo de cristal. Eso se sigue observando, igual que la segregación horizontal. Es curioso que os he dicho que la institución que fundó Odón de Buen en 1914 tuvo que ser en el año 2004, cuando tuviera la primera directora general a nivel nacional. Ha sido la primera y la única. Luego sí, cada centro tenemos, es decir, hemos llegado, somos más en número, somos responsables de proyectos a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel internacional, por ejemplo, de la comunidad autónoma. Somos jefes de campaña oceanográfica, que no dejan de ser... no dejan de ser... Es que he pensado una cosa. No dejan de ser unos trabajos duros, porque lo son tanto para hombres como para mujeres las campañas oceanográficas. No vamos de crucero, os lo puedo asegurar. Yo dentro de un mes me marcho y son trabajos... Así que han comentado lo de los 20 días en el mar y un poco de sociología. Bueno, nuestras campañas oceanográficas
con todo lo que ello conlleve, son gran hermanos. Acabamos, o sea, porque encima hay que trabajar. Bien, estamos allí. El acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad es lo que nos falta por conseguir. Hay un problema el mismo problema de la mujer, hasta que no estamos seguras de que valemos de verdad, ¿no? No basta que nos lo digan o que esto, no lo creeremos nunca y nos cuesta asumir. Es verdad, es subir. Son reflexiones que una se va haciendo con los años, pero sí es verdad que necesitamos esa mitad del talento del planeta. A medias o sea, sin problemas, y quien tenga que ser. Algunas veces serán más compañeros y otras más compañeras. Muchos nombres, ¿veis? Una nube de nombres, es decir, hemos ido creciendo muchas con reconocimientos internacionales, por ejemplo, Ángeles Alvariño, gallega, la más a nivel, ha sido nuestra representación a nivel internacional, llegó muy lejos, considerada una de las 20 mejores, de las 100 mejores oceanógrafos que ha habido a nivel mundial en el siglo XX. Aida Fernández, capaz de estudiar la cantidad de CO2 en el medio marino y achacarlo al humano. Esta mujer, ellas dos ya han muerto. Beatriz Morales Nin ha sido compañera y además una de las directoras de centro. Pepita Castelví fue, junto con su maestro, con su tutor, con su jefe, pionera y en establecer las bases antárticas. O sea, estamos hablando de situaciones de trabajos, ¿no? Difíciles, de estar allí trabajando. Compañeras nuestras hace 35 años, Ana Ramos y Nelly, compañeras nuestras, las primeras hace 35 años en ir a la Antártida, a la primera campaña que hizo España. En fin, tantos ejemplos que tenemos ya de mujeres que han conseguido muchos, además, premios. Directoras de instituciones, de universidades, mujeres que han, por ejemplo, Idelisa Bonelli, Bonelli, una mujer que tiene ahora 83 años y que creó la primera área marina protegida en el Caribe, o Isabel Moreno, por ejemplo, la primera cátedra de biología marina en España fue para ella, fue para una mujer. Todo esto desapercibido. Bueno, estoy ya a punto de si me dejáis, lo único es el aspecto de esta presentación que os he hecho. Habéis visto unas ilustraciones, ¿no? Ha sido los productos, el resultado del proyecto Oceánicas, que os ha dicho María al principio, del cual soy responsable. Esto nace, el espíritu es el 11F, el famoso Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y ha sido un proyecto que lleva 6 meses ya de recorrido, un proyecto de divulgación impulsado por nuestra institución y que ha recibido una ayuda, lo tengo que decir, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que veo que también colabora con este seminario. Esto es Oceánicas, el portal, digamos, o la cara pública es una web, como todo lo que hay. No me he conectado a internet, la tenéis aquí, os puedo dar después unas pegatinas incluso. Y Oceánicas tiene dos objetivos fundamentales, que son el visibilizar la aportación de la mujer a las ciencias y tecnologías marinas. Quizá en esta web sea un sitio donde hayamos agrupado a muchísimas mujeres, tanto pioneras como de ahora, ¿no? Y incluso muchas jóvenes a las que le hayamos dado web. No creo que exista no existe una web así en estas condiciones que haya recogido solo a oceanógrafas, ¿vale? Y tiene con un segundo objetivo, y es que veo que aquí hay juventud, aunque sea de una... Pero bueno, la oceanografía da para mucho, ¿eh? Caben muchísimas disciplinas, hasta la ilustración científica, muy necesaria hoy en día, para retirar un poco las fotografías.
tiene el segundo objetivo, que es el de fomentar las vocaciones científicas en esa juventud que duda ahora por dedicarse a las ciencias, quizá las naturales, las nuestras, sea de las más atractivas, ciencias, o sea, las ciencias del mar, biología, ¿no? Química ya empezamos a tener problemas, física empezamos a tener problemas. Nosotros nos nutrimos de estas especialidades. Bueno, ya no quiero hablar de tu especialidad, ingeniera naval, cuando hay que construir esos buques nuestros que nos tienen que llevar al fin del mundo, o ese submarino, ¿no? Y que nos hace falta, pues, sobre todo, concienciarlos de que, bueno, ahí está la ciencia, que no dejen de hacerlo, y sobre todo sin sesgo de género, que tengan referentes sin sesgo de género. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. La hora es tardía, así que sintetizaré al máximo. Muchas gracias a la organización por invitar a nuestro Colegio de Ingenieros Navales a participar, porque claro, es un entorno totalmente distinto. Bueno, me ha venido muy bien la intervención de Ana, porque ha sido como un pasillo de pasar del entorno de geografía, historia y humanidades al camino de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero claro, vemos que en todo hay esos espacios comunes, ¿no? Que viene muy representado aquí por la hilera de fotos que ha mencionado Patricia, ¿no? Y es la ausencia de la mujer. En realidad en todo, pero bueno, en el entorno marítimo y en todas sus disciplinas o sus diversos espacios, pues la mujer está como muy desaparecida. Y no siempre es que esté desaparecida, sino que se le ha hecho desaparecer. Y me ha hecho muchísima gracia lo que has comentado de que habéis descubierto ahora a la primera oceanógrafa española, y la habéis descubierto hace nada, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que pasa aquí. Entonces, aquí estamos en la Facultad de Geografía e Historia, y yo digo, ¿historia de las mujeres en la ingeniería naval? No hay historia. Ahora os voy a dar algunas cifras. No hay historia porque no hemos estado, o sea, porque por todo esto que hemos hablado, realmente, pues la mujer no ha estado, ¿no? Y bueno, lo primero, digo, ¿qué hacemos los ingenieros navales? Pues hacemos todo lo que habéis estado hablando estos días, lleva un hilo conductor común y que está presente en todo, que es el artefacto en el cual flotas y te transportas de un sitio a otro, y ese es el barco. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que, claro, de los temas históricos que habéis visto aquí a los colosos que hoy en día surcan los mares, también los pequeños, pero quizá, digamos, esto es un poco los avances de la ingeniería, ¿no? De cómo han ido creciendo las dimensiones de los buques y cómo pues estamos haciendo artefactos no solo cada vez más grandes, sino cada vez más complejos. Y además, ahí he puesto alguna foto de temas ya que son en el ámbito más de la investigación científica unida a la técnica, ¿no? Que ahora, y también muy relacionado con todo lo que se ha tratado aquí, lo que está presente en todo, ¿no? Es la sostenibilidad, el respeto medioambiental. Y de hecho, bueno, pues ahora estamos en un momento en que hay nuevas normas marítimas para intentar que el transporte marítimo, lo que influye de manera negativa en el entorno del medio ambiente, en las emisiones a la atmósfera y demás, pues sea cada vez menor, reducir ese impacto. Entonces hay pues temas de investigación, pues mira, un ferry en usar hidrógeno, un combinado con unas velas que no tienen nada que ver con las que a lo mejor habéis visto estos días, o el objeto flotante más grande jamás construido, que es una especie de almacenamiento flotante de gas natural, que también es un combustible que se está empezando a usar en los buques para reducir ese impacto en la atmósfera que os comentaba, ¿no? Bueno, hacemos muchas más cosas que están en un vídeo, pero como vamos muy mal de tiempo no lo voy a poner. Si buscáis 50 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, pues lo podéis ver, ¿no? Porque no solo hacemos barcos, pero hacemos otras muchas cosas. Y tiene gracia, y yo mientras os oía y demás me estaba acordando, porque es que está habiendo como una explosión de poner, o sea, de visibilizar a la mujer y de intentar colocar a la mujer en el espacio que le corresponde, ¿no? Y tiene gracia porque hemos hecho ahora, el año pasado, el 50 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, y entonces
Os voy a mostrar porque lo he puesto al final. Ahí, como vamos a ir muy rápido, pues no pasa nada, lo vamos a ver, cambiamos el orden. Y fijaros, hicimos una serie de actos a lo largo del año del 50 aniversario y me hizo mucha gracia porque el acto de cierre fue dedicado a la mujer y la ingeniería naval, o sea, dedicado a la mujer. Y no sé si he puesto aquí algo más. Bueno, pues se hizo un vídeo con mujeres ingenieros navales, una jornada en la que casi todas las que participábamos eran mujeres, y digo que me hacía gracia porque yo recordaba cuando entré en la Escuela de Ingenieros Navales, yo fui la 4ª mujer ingeniero naval en España, y bueno, el entorno de profesores e incluso de alumnos, pues no te quiero ni contar cómo nos miraban, ¿no? Y tiene gracia que luego al cabo de los años va y resulta que somos las protagonistas del asunto. Bueno, pues afortunadamente esas cuestiones pues se van dando, ¿no? Y os ponía aquí, pues eso, que nosotros nos consideramos la única profesión de institución divina porque dice el Génesis que Yahvé le dio a Noé lo que nosotros llamamos las especificaciones, que es decir, las características que tiene un barco y que luego el diseñador, el ingeniero naval, tiene que diseñar de acuerdo a esas exigencias, a esas especificaciones que el cliente, el armador, el naviero quiere, ¿no? Bueno, pues eso ya se lo dio Yahvé a Noé, ¿no? Y con eso, pues, nuestra profesión. Y fijaros lo antigua que es, y sin embargo, bueno, pues lo que he dicho, las mujeres en la ingeniería naval no tenemos historia. El origen de la enseñanza es del siglo XVIII, 1772, y a principios del siglo pasado, bueno, hasta 1933, no se crea la Escuela Especial de Ingenieros Navales, que fue como civilizar la profesión, porque hasta entonces estaba en el ámbito militar, ¿no? Y entonces con la creación de esta escuela, pues ya se civiliza la profesión de ingeniero naval, y ahí tenéis pues la escuela que está ahí al principio del recinto de la ciudad universitaria y que ahí sigue estando. Ese torre que veis ahí es una reproducción de la Torre de Hércules de La Coruña, que es el faro operativo más antiguo del mundo, porque es de los romanos. Y bueno, pero yo creo que este operativo es el más antiguo del mundo, tiene ese lema, pero bueno, podemos discutir. Bueno, pues deciros que España, bueno, pues justo antes del cambio de la transición democrática, pues era una potencia naval a nivel mundial, estaba entre los 5 primeros constructores navales, pero bueno, con la crisis del petróleo y con la entrada de España en la Unión Europea y liberalización de los mercados y demás, pues la verdad es que nuestra construcción naval se fue bastante al pique. Luego nos hemos ido recuperando un poquito, nunca hemos llegado a tener el mismo nivel de producción que en aquella época, y todo esto está relacionado y lo traigo al cuento de esa escasa presencia. Fijaros, he puesto ahí en el año 72 el volumen de construcción naval que había en España, y entonces los ingenieros navales eran unos señores que bueno, pues se creían el ombligo del mundo, a lo mejor incluso lo eran, estaban muy orgullosos y estaba muy bien que estuvieran muy orgullosos, eran muy elitistas y desde luego no pensaban que una mujer pudiera pertenecer a su entorno. Y bueno, y esto es un poco lo que las primeras que entramos en la Escuela de Ingenieros Navales nos encontramos, salvo honrosísimas excepciones, como siempre, ¿no? Claro, no es exclusivo nuestro. Tú has mencionado el acceso de la mujer a la universidad. Tuvieron que pasar ahí puesto 150 años para que la mujer fuera accediendo a distintas disciplinas universitarias, pero no es bueno, no es mediados, pero casi los años 30, cuando hay la primera mujer ingeniera industrial, Pilar Careaga, que fue alcaldesa de Bilbao, por cierto, y la primera licenciada en arquitectura, Matilde Ucelay. Es decir, desde las primeras, que hay mucha historia, ¿no?, de personas que tuvieron mujeres que tuvieron que acceder a los estudios universitarios haciendo las añagazas más curiosas, hasta que en el ámbito de la tecnología tenemos alguna mujer, ¿no? Y si nos vamos a un entorno más próximo, bueno, pues ese es el acceso de la mujer a la universidad. Sí que es verdad que ahora ya las mujeres universitarias, pues los estudiantes son pues más del 50%, bueno, más o menos, que se corresponde con lo que es el ámbito de la población, ¿no?
Y en las carreras técnicas, que he dicho, la primera, Pilar Careaga, allí ingeniera industrial, pero fijaros qué goteo, estas son las primeras mujeres en cada una de las ingenierías, ¿no? Qué goteo ha habido, y resulta que nosotros, pues somos de las últimas, ¿no? Aquí estamos. María Jesús Bobo de la Peña, en el año 76, fue la primera mujer ingeniero naval, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente la escasa presencia de mujeres, esto es del año 90 y algo, o sea que ya hemos pasado eso, estas son las carreras técnicas. Estas son otras carreras, las ciencias sociales, de la salud, artes y pero ingeniería y arquitectura pues sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo mismo. Basado yo creo que en estereotipos, ¿no? Ahí pongo algunos, ¿no? Los estereotipos de que las mujeres somos emocionales, débiles, sumisas, sensibles, dependientes, y los hombres son, bueno, ligando un poco con lo que tú decías, ¿no? De los estereotipos que hacen que tengamos ese techo de cristal. Y en la ingeniería, bueno, quizá eso tiene una materialización todavía más aguda, ¿no? Y ligado también a lo que os comentaba antes, ese ambiente pues de elitista, tal, ámbito de poder, entorno masculino. Y claro, esto no solamente es específico nuestro de la ingeniería naval, sino que se amplía al resto del ámbito marítimo, ¿no? Ahí he puesto, pues mira, las primeras mujeres ingenieros navales en el año 75 y 76. La primera mujer oficial del piloto de la Marina Mercante en 1984, que es casi como antes de ayer. La primera mujer en comandar un buque de la Armada, esto sí que es antes de ayer, en el año 2005. La primera mujer capitán de un ferry, en este caso de Transmediterránea, 2013. La primera mujer práctico de puerto, los prácticos sabéis que son los que ayudan al capitán a introducir el barco en el puerto hasta su lugar de atraque, en el año 2015. Es decir, que en el mundo marítimo la mujer ha estado muy poco representada y sigue estando muy poco representada y ha estado creo que alguien de las que ha precedido han hablado de las supersticiones y demás, pero es que esas supersticiones yo las he vivido. Cuando me decían, no vayas con falda a un barco, que es verdad que es una tontería ir con falda a un barco, también es verdad, pero no deja de ser una superstición. No lleves un paraguas a un barco, no se lleva un paraguas a un barco porque es una tontería, un paraguas en un barco porque no te vale para nada, porque cuando estás navegando hay viento y no te vale para nada, pero es que, no, es que vamos a tener problemas si llevas un paraguas a un barco. Bueno, pues todas estas supersticiones, ¿no? En el ámbito pesquero, que ahí lo he señalado, pues la presencia de mujeres en la pesca extractiva es escasísima, creo que también habéis hablado a lo largo de estos días de esto, y he querido poner pues que la Organización Marítima Internacional, que es la organización de la ONU que se ocupa de todos los asuntos marítimos y que regula y reglamenta cómo se deben construir los barcos, las reglas de navegación, etcétera, para tener una navegación segura y una navegación respetuosa con el medio ambiente marino, todos los años celebra el Día Marítimo Mundial y este año el lema que ha escogido, cada año escoge un lema, es empoderando a la mujer en la comunidad marítima. O sea que insisto en que estamos de moda a estos niveles, pero estamos de moda, ¿vale? Y bueno, yo creo que esto es lo más importante, ¿no?, que os quería trasladar, porque luego sí que pues, tenía unas cifras, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando ahí desde la década de los 70, de los 80, las mujeres que fueron saliendo con el título de ingeniera naval, que veis que bueno, pues son poquitas, pero van aumentando. Yo acabé en la década de los 80, estoy entre esas 8. Lo que suponen pues un 30% en la década de los 2000, en esta última década, en los 2010, pues ya han salido más de 200 ingenieras navales y entre todas las que somos profesionales, pues como veis seguimos siendo poquitas, ¿eh? Estamos más representadas en el tramo de edad de los 30 y los 40 años, pero en los tramos de edad de las edades nuestras ciertas e inciertas, pues tenemos una representación muy, muy escasa. Y luego en la vida profesional, pues
aquí he puesto todos, ¿no? ¿Cómo están todos los ingenieros navales? ¿En qué se emplean? En el sector naval, como veis, más de la mitad, y repartidos pues en astilleros, navieras, oficinas técnicas, industria auxiliar, y luego pues en el sector industrial, pero no naval, en la administración y en otros. Y comparado pues con las mujeres, que en principio no hay muchísima diferencia. Bueno, aquí hay 8 puntos de diferencia, sector naval y tal, y he resaltado la administración, que es donde hay más mujeres, porque es verdad que, y Ana, que me ha precedido, está en el mundo de la administración, es verdad que en el mundo de la administración sí que hay más facilidades pues, para que la mujer ejerza su profesión, ejerza su actividad y progrese, ¿no? Si lo comparamos con el sector privado, que es de donde yo he trabajado casi toda mi vida profesional, excepto un paréntesis muy interesante y que aprovecho a decirlo, que dirigí la Organización de Salvamento Marítimo, que la conoceréis porque a cuenta de los tristes sucesos del Mediterráneo, de la inmigración, pues está mucho en la prensa, ¿no? Y tuve la fortuna de estar dirigiéndola casi 6 años y en un periodo muy inversor, compramos y encargamos casi todos los barcos que hoy están haciendo todos esos rescates, y a casi todos los barcos les pusimos nombre de mujer, no relacionada a ese detalle, porque ahí, pues imaginaos, está pues María Zambrano, que he visto que la biblioteca está aquí, María Pita, Isabel de Villalonga, Isabel de Villena, María de Maectu, en fin, ¿perdón? Clara Campoamor, y además, por ejemplo, me acuerdo de Clara Campoamor cuando hicimos el acto de inauguración del barco. Fue muy bonito, es que veo muchas caras jóvenes y claro, hay cosas que hoy en día se dan por hecho y no saben lo que llevamos detrás. Pues fue un acto muy bonito porque fue una pequeña reproducción de un trozo, de un tramo del debate en el Congreso de los Diputados, en el que se aprobó, antes de la Guerra Civil en la República, se aprobó el voto femenino. Clara Campoamor fue quien lo defendió, y en el otro lado estaba Indalecio Preto y Victoria Kent. Curiosamente, una mujer se oponía a que las mujeres tuvieran derecho al voto y se hizo esa reproducción de un tramo y claro, la gente se quedaba alucinada porque las cosas que arguían en contra de que la mujer votase, pues era impresionante. Bueno, pues... Y que lo hiciera también una mujer, efectivamente. Y bueno, pues... en el sector privado, que he puesto ahí algunas empresas que, bueno, no es todo sector privado, porque Navantia es una empresa pública o, bueno, Gas Natural no, pero provienen, ¿no?, de estructuras públicas. Pero bueno, para que veáis un poco cómo están representadas las mujeres, por ejemplo, Sener es una ingeniería, ¿no? Casi toda su plantilla, un grueso de su plantilla son ingenieros de distintas disciplinas. Y bueno, pues todavía tenemos un 27% de mujeres. Es verdad que se corresponde un poco pues con el nivel de profesionales, el porcentaje de profesionales mujeres que hay en este sector. Y ya para cerrar, os diría que me gustaría, sí, esto. Tú has hablado de vuestro programa, aquí, Patricia de su libro, y yo hablo de este proyecto que está, bueno, es un programa que está funcionando desde hace un par de años aproximadamente. Lo lleva a cabo la Real Academia de la Ingeniería, Mujer y Ingeniería. Y se pretende lo mismo que has comentado tú de fomentar vocaciones, fomentar tal, atraer talento femenino al sector de la ingeniería en general, ¿no? Sí que, o sea, como último comentario, ¿no? Vemos que la presencia femenina en general es muy importante en ciencias que están muy relacionadas con lo que a priori se le supone a la mujer, o sea, que tienen una proyección, vamos a llamar, social, ¿no? Y a mí lo que me gustaría decir aquí, aunque ya sé que aquí todos tenéis vuestra profesión marcada en este ámbito de las humanidades, es que la ingeniería puede ser de las disciplinas que más proyección social puedan tener. Porque, a ver, yo trabajo en el ámbito, tengo una ingeniería, no trabajo en diseño de buques, trabajo en planificación de sistemas de transporte marítimo, de puertos y de otras infraestructuras. Y siempre, todo nuestro trabajo siempre tiene un enfoque de
ayudar al progreso, al desarrollo económico de las personas, de los territorios. Trabajamos, por ejemplo, fuera de España, en Latinoamérica, en Colombia, y estamos haciendo trabajos que lo que están haciendo es ayudar a que los territorios, a que las naciones y a que las regiones progresen y se desarrollen. Luego, por tanto, y eso es ampliable a otros ámbitos de la ingeniería, por tanto, la ingeniería, ese concepto que tiene de ciencia fuera de tal, ¿no?, tiene una proyección social tremendamente importante y tremendamente significativa. Y además, si reflexionáis un momento en que desde por la mañana hasta por la noche, bueno, yo solo digo del transporte marítimo, desde por la mañana por la noche estamos consumiendo, utilizando bienes y servicios que han utilizado el transporte marítimo. Pensadlo, cualquiera de las cosas que tenéis. Primero por la invasión de todos los productos de China, pero muchas otras cosas. El coche, el autobús, los móviles, lo que comes, la manzana ha podido venir de Chile, la carne de no sé dónde, el pescado, ¿no? Entonces, insisto, esa proyección social está presente y, bueno, pues en vuestro entorno todo lo que podáis hacer porque haya una mayor consideración y un mayor impulso de las mujeres a este sector, seguro que es bienvenido. Y nada más, muchísimas gracias en nombre del Colegio de Ingenieros Navales y felicidades por el Congreso, me parece muy interesante. Muchas gracias.